Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué hacen despierto todavía a esta hora? Vamos a ver quién más se suma y nosotros estamos preparando acá para el día de mañana el evento. Estamos probando todo, que todo salga bien. Para los que se van sumando, les cuento que mañana tenemos nuestro evento a las 8 de la mañana. Estamos en Ciudad del Este ya y estamos súper instalados. Mañana empezamos el tour tributario a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana hasta las 12 vamos a tocar el tema de IRE, régimen general. Por la tarde vamos a continuar también a partir de las 2 de la tarde hasta las 18 horas. Va a ser una maratón de un día prácticamente que vamos a tener clases totalmente prácticas aquí en Ciudad del Este. Y también, por supuesto, las personas que quieran sumarse pueden hacerlo a través de la modalidad virtual. Tienen todavía tiempo, tienen que contactarle a Cristian. El día de mañana empezamos y también el día miércoles. El día miércoles también estamos con el IRP y estamos también con el IVA. IRP y IVA vamos a tocar el miércoles. Esta es la primera vez que venimos con IA en Ciudad del Este. Muy bien, y ya que están por ahí, vamos a aprovechar para conversar un poco sobre un tema muy importante que en estos días yo me di cuenta que la gente empezó a preguntar mucho por las redes. Hay mucha confusión sobre ese tema. La verdad que es la deducibilidad de los gastos en el IRE simple. Estaba viendo muchos grupos, ¿verdad? Yo suelo ver mucho, casi no interactúo por el tiempo a veces, pero sí veo que la gente tiene muchas dudas porque quiere mezclar las reglas que se aplican al régimen general a los regímenes simplificados. En este caso al régimen simple. Algunos dicen, no, pero el artículo 32 de la ley habla sobre normas de aplicación subsidiaria y eso significa que las disposiciones que tienen que ver con el IRE régimen general tienen que aplicarse también al IRE simple. Y no es tanto así, ¿eh? Hay algunas cuestiones que sí, donde no hay reglamentación en el IRE simple sobre un determinado tema, ahí sí entran las normas de aplicación subsidiaria. Por ejemplo, en materia de documentación, en materia del resguardo de la documentación, de la obligación de expedir comprobantes, en materia de la obligación de presentar las declaraciones juradas y compañía. Todo eso aplicable al régimen general, IRE régimen general, también se aplica subsidiariamente en el IRE simple. Ahora bien, hay reglas muy específicas de liquidación en el IRE simple que hacen que no se pueda aplicar las disposiciones del régimen general. Y específicamente aquí estamos hablando del artículo 15 de la ley. El artículo 15 de la ley habla exclusivamente sobre los gastos deducibles en el IRE régimen general. Entonces, evidentemente, cuando nosotros vemos ese artículo 15 en el capítulo del régimen general,
tenemos que verlo de esa manera. Solamente se aplica al régimen general. No podemos aplicar al IRE simple. En el IRE simple, las reglas para deducir un gasto, ustedes ya conocen. En primer lugar, el gasto tiene que estar relacionado directamente a la actividad gravada. Entonces ahí estamos hablando del principio de causalidad. Este principio de causalidad lo que establece es que cualquier gasto necesario para que la empresa pueda realizar su actividad es un gasto deducible. Por supuesto que yo no me tengo que quedar con ese primer principio, ¿eh? Aparte del principio de causalidad también yo tengo que ver el principio de realidad del gasto, ¿verdad? Que el gasto tiene que ser real y hoy por hoy nosotros tenemos muchos inconvenientes. Hay muchas personas que de repente compran facturas, no hay real prestación de servicio o no hay real enajenación de bien, adquisición de bien. Entonces ese es un principio que tiene que observarse también para que el gasto sea deducible. El principio de erogación real. Principio de erogación real. El gasto tiene que ser real. Primero, tiene que estar relacionado a la actividad gravada. Segundo, el gasto tiene que ser real. Tercero, tiene que estar debidamente documentado. Y ustedes ya manejan el reglamento del timbrado, ya manejan las disposiciones que tienen que ver con la documentación, el decreto 6539 del año 2005 y todas sus modificaciones, ¿verdad? La última modificación, el decreto 312 del año 2018. Hasta que la administración tributaria no establezca un nuevo régimen de timbrado, sigue rigiendo, en este caso, el decreto 6539 y sus modificaciones. Entonces ahí evidentemente yo tengo las cuestiones importantes en materia de documentación, ¿verdad? Mucha gente pregunta, una factura que no tiene un detalle que dice compra de mercaderías varias, ¿me sirve para deducir en el IRE simple? ¿O qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo tiene que estar documentado realmente para que el gasto sea deducible? Todas las disposiciones que tienen que ver en materia de documentación, que esté detallado, que esté debidamente timbrado, que el timbrado esté vigente, que no esté adulterado, que no esté enmendado y otras cuestiones, se tienen que observar para que el gasto sea deducible. O sea, cuando la ley me dice que esté debidamente documentado, lo que me está diciendo es, andate al decreto del timbrado, al reglamento del timbrado, a sus modificaciones, y ahí vas a encontrar la respuesta de cómo tiene que estar un comprobante de venta confeccionado con los requisitos de fondo y de forma para que sea deducible el gasto. Entonces ya tenemos el primero, relacionado a la actividad gravada. El segundo es que sea un gasto real. El tercero es debidamente documentado. Y el cuarto, la ley siempre introduce un principio que es el precio de mercado. Cuando la operación tenga que documentarse con autofactura, no tiene que ser superior al precio de mercado, dice la ley en este caso. Y esta es una norma anti-erosión de la base imponible. ¿Qué significa eso? Hay personas que quieren utilizar la autofactura para disminuir la base imponible y pagar menos impuestos. Entonces lo que hace la administración tributaria es instalar un principio que es el de precio de mercado para que los que realizan operaciones y documentan con autofactura tengan en cuenta que no pueden documentar por un monto muy elevado. Eso no significa que la ley me esté permitiendo el uso de la autofactura, ¿sí? Porque hay muchos que dicen, ahí dice que se puede utilizar la autofactura y que no tiene que ser superior al precio de mercado. No es así. La reglamentación tiene que establecer expresamente cuándo se puede utilizar la autofactura y solo en esos casos se tiene que utilizar. Entonces ahí tenemos los 4 principios muy importantes que tenemos que considerar para que un gasto sea deducible en el IRE simple. Solo esos son los requisitos que me pone la propia ley. No más. Acá yo no tengo que analizar si es o no contribuyente el IRP, si está limitado o no al 1% del ingreso bruto. Eso no existe. Esa regla es solamente para el régimen general. El artículo 15 de la ley solamente aplica para el IRE régimen general, no aplica para el IRE simple.
Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos gastos que se pueden deducir en el IRE simple? Entonces, viendo estos 4 principios importantes: principio de causalidad, principio de realidad del gasto, principio de documentación correcta y principio de precio de mercado. Por ejemplo, la compra de mercaderías que se van a volver a vender. Esos son gastos deducibles. Y uno se pregunta, ¿pero acaso eso no es activo? Sí, si vos llevas contabilidad tienes que activar. Pero para la liquidación del IRE simple es un gasto deducible. Por otra parte, cualquier compra de insumos, materias primas que uno utilice en la fabricación del producto también son gastos deducibles en el IRE simple. Entonces, una cosa es cuando yo tengo la obligación de llevar contabilidad, tengo que tener en cuenta que estas compras tengo que activar. Pero para la liquidación del IRE son gastos deducibles. Por otro lado, tengo la compra de muebles que se van a utilizar en la actividad. Compra de muebles que se van a utilizar en la actividad. Entonces ahí ya depende de qué tipo de actividad yo voy a realizar. Si voy a realizar la actividad agropecuaria, por supuesto que tengo que comprar un tractor, tengo que comprar una maquinaria, tengo que comprar un implemento agrícola. Si voy a hacer algún tipo de producto, voy a fabricar algún tipo de producto, voy a tener que comprar algún tipo de maquinaria. Si voy a dedicarme a la compra-venta de mercaderías, probablemente voy a tener que comprar un vehículo para reparto de los bienes. Entonces, estos bienes muebles que se utilizan en la actividad son gastos deducibles. Una cosa es la contabilidad y otra cosa es la liquidación del impuesto. Hay contribuyentes del IRE simple que tienen que llevar contabilidad, que son aquellos que tienen un capital de más de 1000 jornales mínimos. Eso tienen que llevar en el activo la compra de estos bienes que nosotros estamos citando, pero para la liquidación del IRE simple tienen que llevar como gasto deducible. También se puede llevar como gasto deducible en el IRE simple los pagos a pequeños constructores siempre que se retenga el IRE. Hoy por hoy el contribuyente del IRE simple va a actuar como agente de retención. Por ejemplo, si le contrata un albañil, a un pisero, a un azulejista, a alguien que realiza alguna actividad relacionada al rubro de la construcción, viene de repente a la empresa y le dice: revocame toda la pared, pintame toda la pared, haceme algunas mejoras, refaccioname aquí esta parte que hace falta. Y esta persona no está organizada en forma empresarial, no tiene RUC. En estos casos se puede documentar con autofactura, pero el contribuyente del IRE simple va a tener que retener el IRE para que sea deducible. También las compras de pequeños acopiadores de desperdicio y desechos, siempre que se retenga. También la compra a pequeños productores, siempre que se retenga el IRE, porque ellos están en un régimen especial, Son personas físicas que no tienen la envergadura, no están organizados en forma empresarial, por ende tienen un régimen especial de liquidación en el IRE que es por retención. Son contribuyentes del impuesto por retención. Entonces el contribuyente del IRE simple es agente retentor cuando compra de pequeños productores, pequeños acopiadores de desperdicio y desechos, y también cuando contrata los servicios de pequeños constructores. Otro tipo de gasto deducible en el IRE simple: los egresos por construcción, refacción o remodelación de su establecimiento. Y ese es un tema también importante, ¿verdad? La construcción, refacción, remodelación. Y no me habla de compra de inmuebles, Entonces tengo que sacarme un poco de la cabeza de que compra de inmuebles puedo deducir en el IRE simple. No. La ley es clara con respecto a ese tema. Cuando es la compra, venta de inmueble o la compra del inmueble, en este caso va a ceñirse a las disposiciones del IRP. Si me habla de refacción, remodelación del establecimiento, incluso construcción, pero la compra del inmueble, eso va para el IRE, para el IRP, mejor dicho, para el impuesto a la renta personal. También puedo deducir en el IRE simple los salarios del personal siempre que se aporte a un seguro obligatorio, ¿verdad? Por supuesto, siempre aquí ya
ya introducimos el tema de las normas de aplicación subsidiaria, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos una regla para los salarios en el IRE simple. Entonces tomamos ahí la aplicación subsidiaria, es que va a ser deducible los salarios que yo pago al personal siempre y cuando aporte. Ahí es donde entra la aplicación subsidiaria, pero no en la liquidación en sí, porque el IRE simple tiene su regla propia. Las cargas sociales también son gastos relacionados a la actividad. Se pueden deducir también. Y cuando hablo de cargas sociales me estoy refiriendo al 16,5% que aporta el propietario de la empresa unipersonal para que en algún momento dado de la vida su personal se jubile. La remuneración que se autoasigna al propietario de la empresa unipersonal también es deducible el 100% siempre y cuando cumplan con esos principios que yo acabo de citar. Los 4 principios que vimos. Si se cumplen esos 4 principios, independientemente a que sea o no sea contribuyente del IRP, es deducible en la empresa unipersonal. Y ahí hay un tema, ¿verdad? Porque para la empresa unipersonal, la remuneración que se autoasigna al propietario es un egreso, un gasto. Pero para el propietario es un ingreso por servicio personal. O sea, tiene que computar eso en su impuesto a la renta personal o sumar para su monto no alcanzado. Pero aquí no tiene nada que ver si es o no contribuyente del IRP. No me estreso luego con eso yo. Simplemente veo, está debidamente documentado, es un gasto real relacionado a la actividad grabada. Si se cumplen esos principios, la remuneración que se autoasigna al propietario, sea cual sea el monto, es deducible. Sea cual sea el monto. Lo mismo ocurre con los honorarios del contador y cualquier otro servicio personal que se pague sin límites. Si está debidamente documentado, está relacionado a la actividad grabada, es un gasto real, es deducible en el IRE simple. Y después tenemos algunos gastos también, ¿verdad? En el sector agropecuario, que suelen preguntar también qué puedo deducir en el IRE simple agropecuario. La compra de tractores, maquinaria e implementos agrícolas, compra de insecticidas y fertilizantes, las compras de semillas, la compra del ganado que se va a vender. Y son activos, la mayoría de lo que yo estoy citando son activos. Entonces, si la empresa contribuyente del IRE simple compra estos bienes que son del activo, tiene que activar si está obligado a llevar contabilidad. Pero para la liquidación del impuesto a la renta empresarial son gastos deducibles. ¿Sí? No se confundan, no se confundan. Una cosa es qué tipo de elemento patrimonial es, si es un activo, si es un pasivo, si es del patrimonio neto, y otra cosa es cuál es el tratamiento fiscal que tiene. Son dos cosas diferentes. También la compra del vehículo destinado a la actividad. Compra el vehículo destinado a la actividad. Entonces, cuando se llega a vender, mi criterio es que ese vehículo que se dedujo en el IRE también está afectado por el IRE cuando se vende. Si ustedes leen las disposiciones del IRP, van a llegar a la conclusión de que cualquier vehículo que se venda por parte de una persona física que tiene una empresa unipersonal tiene que liquidarse por el IRP como ganancia de capital. Pero en realidad, si es un vehículo afectado a la actividad gravada del IRE, se dedujo en el IRE o en el IRPC de antes, o en el pequeño contribuyente rural de antes, o en el mediano contribuyente rural de antes, entonces cuando se venda no puede estar sujeto al IRP. No debe estar sujeto al IRP, sino que tiene que estar sujeto al IRE simple. Entonces ahí la reglamentación es como que te obliga a liquidar por el IRP ganancia de capital, algo que conceptualmente tiene que liquidarse por el IRE simple. Ahora bien, si se vende un vehículo que no está afectado a ninguna actividad empresarial, ahí sí se tiene que liquidar por el IRP ganancia de capital. Pero si el vehículo que se compró es para la actividad gravada, se dedujo en el IRE, o en el IRPC, o en el pequeño contribuyente rural, o en el mediano contribuyente rural, cuando se venda se tiene que liquidar por el IRE. Después tenemos los gastos de veterinaria en la actividad agropecuaria.
combustible lubricante para las maquinarias, para los tractores. Tenemos las compras de provistas para el personal y acá no aplica ninguna limitación. Con tal que esté debidamente documentado, esté relacionado a la actividad, sea un gasto real, es deducible el gasto. También la compra de balanceado y forrajes para la actividad agropecuaria. Los pagos de honorarios veterinarios, no importa si son o no son contribuyentes del IRP, no importa eso. Con tal de que sean relacionados a la actividad gravada, estén debidamente documentados y sean gastos reales. Tenemos también los salarios del personal siempre que se aporte. Se aporta sobre los salarios, el salario es deducible. Las cargas sociales también. Las cargas sociales son deducibles en el IRE simple. Están relacionados a la generación de la renta. También son deducibles en el IRE simple agropecuario la remuneración que se autoasigna el propietario de la empresa unipersonal. No importa si es o no es contribuyente del IRP. Lo mismo que en la actividad comercial o industrial. Lo importante aquí es el principio de causalidad, el principio de realidad del gasto y el principio de documentación correcta. Con eso el gasto ya es deducible. Pago a contribuyente de los regímenes especiales también siempre que se retenga. Y otros gastos siempre que se cumplan los requisitos del, en este caso establecido en la ley, que son los 4 principios que vimos al principio. Documentación correcta, causalidad, realidad del gasto y precio de mercado. Si se cumplen esos 4 requisitos, cualquier tipo de gasto es deducible. Cualquier tipo de gasto. Entonces, un error frecuente es pensar que en el IRE simple se aplican también las reglas del artículo 15 de la ley. Esta disposición del artículo 15 solo aplican al régimen general. No se puede aplicar subsidiariamente, porque la regla de liquidación en el IRE simple es justamente estos que vimos nosotros, que esté relacionado a la actividad, que sea un gasto real, que esté debidamente documentado. Y si se debe documentar con autofactura, que sea a precio de mercado, que no sea mayor a precio de mercado. Entonces esos son los principios que tienen que observarse para que el gasto sea deducible en el IRE simple. No hay otra regla. Esa es la regla para deducir en el IRE simple. No hay 1% del ingreso bruto, no hay si es o no contribuyente el IRP. Eso es otra historia. Cuentos chinos del IRE régimen general, que no aplican al IRE simple, porque tiene sus reglas propias. No se rige por la disposición del artículo 15 de la ley. Entonces quería compartir con ustedes, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está teniendo muchas dudas. En todos los grupos preguntan, en los grupos de Facebook, y es por un desconocimiento y por muchas veces no leer, ¿verdad? Muchas veces no leer o interpretar erróneamente, ¿verdad? Porque la interpretación no se realiza en forma aislada, sino en forma integral, mirando todos los elementos, ¿verdad? No puedo yo decir, artículo 32 dice que tiene que aplicar subsidiariamente la disposición del IRE general. Pero cuando no haya una norma especial en el IRE simple, para la liquidación, para la deducibilidad, hay una regla especial en el IRE simple. ¿Cuál es la regla especial? Esos 4 principios que vimos al inicio. Esas son las reglas en el IRE simple, no hay otra regla. Ahí no importa si son no contribuyentes del IRP, no importa el 1% del ingreso bruto. La gente se quiere complicar mucho, ¿no? Y se complica mucho justamente porque quiere aplicar un artículo que es de un capítulo del régimen general a un régimen simplificado, Y eso no se debe y no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces eso quería compartir con ustedes el día de hoy. Y de paso, por supuesto, también contarles que mañana tenemos nuestro evento, el tour tributario virtual para los que no son de Ciudad del Este, ¿verdad? Y que pueden inscribirse. Vamos a tener ejercicio práctico de IRE todo el día de mañana.
El miércoles vamos a tener ejercicio práctico del IRP toda la mañana y por la tarde vamos a tener ejercicio práctico del IVA. A ver, por aquí a ver qué dicen. Consulta al WhatsApp, no atendés, no suelo atender. Tenemos los grupos donde la gente va preguntando y ahí suelo mirar. Tengo un tiempito y miro ahí, ¿verdad? Tengo 8000 mensajes en el privado y algunos se enojan, ¿verdad? Porque no le respondo, pero no tengo lo tiempo, lastimosamente. Trato de entrar en los grupos y de vez en cuando ahí responder. El pago de IPS en el IRE simple. Si te referís, Ocarito, a el aporte patronal 16,5%, sí es deducible en el IRE simple. Los salarios, el 16,5%, que son las cargas sociales, son deducibles en el IRE simple. A ver. Algo interesante también es que se encuentran los gastos indistintos. No llevar todo a deducible, sí, así mismo, y sobre todo cuando tenemos contribuyentes que tienen ingresos exonerados y grabados. Ahí a la acotación de Martín, que es muy importante. Así es. ¿Verdad? Hay contribuyentes que están en el IRE simple y que tienen ingresos grabados y exonerados. Entonces ahí ustedes saben que tienen que clasificar los gastos en directos y en indistintos. Así es. Y el formulario 501 en este caso establece ese tema en la parte de los gastos deducibles. Me dice los gastos relacionados directamente a la actividad grabada y la porción de los indistintos vinculados a la actividad grabada, por una parte. Entonces esos son los gastos que se pueden deducir, lo directamente relacionado a la actividad grabada y la porción del indistinto vinculado al ingreso grabado. Sí, eso es algo, digamos que nuevo en el formulario del IRE, pero acuérdense que el formulario del IRE simple es una mezcla del formulario 106 y el formulario número 108 de IRASI simplificado. Entonces toma esa parte, toma del formulario 108 y hace una fusión ahí interesante de esos dos formularios. Así es. Muy bien. Entonces eso quería compartir con ustedes. Voy a dejarle por aquí el video, ¿verdad? Si después alguien quiere ver. Imagino que ahora están todos durmiendo la mayoría porque ya es medio tarde. Así que les voy a dejar ahí la grabación de este video para que puedan mirar y escuchar cuando quieran. Muy bien, vamos a ver. Me voy a hacer de tiempo mañana después del evento, y vamos a hablar sobre otros temas también. ¿Sí? Así que si están conectados, vamos a estar en contacto para que podamos conversar. Mañana y el miércoles también. Muy bien, les deseo entonces que tengan un buen descanso y nos vamos a encontrar oportunamente, seguro. Buenas noches a todos, que descansen.